3. La personalidad de Don Juan. Pero, ¿quién es ese personaje singular, imposible de ser entrevistado por nadie que no sea Carlos Castaneda? ¿Pertenece ese enigmático Don Juan al mundo de la mera fabulación literaria o, por el contrario, es un hombre de carne y hueso? Siempre se le ha hecho esa pregunta. Castaneda se ha mostrado rotundo. Don Juan Matus es un ser real, un indio yaqui de Sonora, que posteriormente se trasladó a una población no identificada de Arizona. Cuando lo conoció, tenía unos 60 años y si bien poseía un vigor y una capacidad física propias de un hombre joven. Castaneda no suele suministrar muchos datos personales de su maestro. Sabemos simplemente, por lo que ha dicho, que Don Juan nació en 1891 y se vio obligado a padecer de la diáspora que obligó a los indios yaquis a huir por todo México durante el periodo revolucionario que va de 1890 a 1910. Sus padres fueron asesinados por los soldados, lo que le obligó a convertirse en un indio nómada. Este hecho explica los distintos componentes de la brujería de Don Juan. En diferentes ocasiones utiliza elementos pertenecientes a otras culturas indias, como la de los huichol. La utilización del peyote, por ejemplo, no es costumbre de los indios yaquis. Don Juan, por tanto, sabía combinar en sus prácticas chamánicas y curativas una serie de técnicas que superan las habituales en una determinada tribu. Por otro lado, cabe la posibilidad de que el nombre de Don Juan Matus no sea más que un seudónimo que encubra la auténtica personalidad del maestro. De hecho, sabemos por el mismo Castaneda que una de las recomendaciones que hizo a su discípulo fue la de que se desprendiera de su historia personal y que se acostumbrara a pasar lo más inadvertido posible. Nada tiene de particular que llevase a cabo personalmente los consejos dados. Sea como fuere, el personaje con el nombre de Don Juan Matus aparece en los libros de Castaneda. Es, como veremos, un individuo entrañable, cautivador, poseedor de una sabiduría sorprendente, un auténtico maestro, en la completa acepción del término. En realidad es a él quien deberíamos referirnos, ya que Carlitos, en el mejor de los casos, no sería más que un mero transmisor de aquella sabiduría. 4. Las enseñanzas de Don Juan. El primero de los libros de la llamada tetralogía lleva por título Las enseñanzas de Don Juan, siendo los otros 3 una realidad aparte, Viaje a Ixtlán y Relatos de Poder. Posteriormente, Castaneda escribió otras obras, siguiendo el hilo conductor de la tetralogía: Segundo Anillo de Poder, Donde el Águila, Fuego Internos y otros títulos más. Pero ya en ellas se trata de toda la línea del pensamiento juanista. En 1968 se publicó por primera vez en Estados Unidos Las enseñanzas de Don Juan. La obra suscitó inmediatamente un gran interés, levantó toda una polvareda de primeras críticas.
En el transcurso de unos pocos meses, los nombres de Carlos Castaneda y don Juan Matus se hicieron sumamente conocidos tanto de especialistas en la materia como del público en general. En resumen, la obra integra 3 elementos básicos: la relación existente entre un estudiante de antropología y un anciano indio yaqui, la descripción de una experiencia personal con hongos y plantas alucinógenas, y en tercer lugar, la exposición y análisis del pensamiento y actuación de un chamán brujo, curandero o hechicero indio. Literalmente hablando, este primer libro tiene notorios valores. La presentación de los personajes está hecha con verdadera maestría, y el lector queda prendido en el suspenso creado. Castaneda va estableciendo un tempo sorprendente en el desarrollo de esa relación inolvidable entre el viejo brujo indio y el científico de corte netamente occidental. Después, pero igualmente importante, está la descripción de las experiencias alucinógenas vividas por Castaneda. Comenta a este respecto el profesor Edward H. Spicer que los detalles de tales experiencias pueden equipararse a las relatadas por eminentes psicólogos, tales como Havelock Ellis, Weir Michel o Wasson, que se sometieron a parecidas pruebas. Y el planteamiento literario escogido por el autor sobre la base de los apuntes que él va realizando sobre la marcha le da al relato una frescura y un vigor que resultan superiores a la de los grandes escritores como Huxley cuando han tocado temas parecidos. 5. Un viaje a otros mundos. Las 3 drogas que don Juan utiliza con su aprendiz Castaneda para quebrar la visión racional y condicionada del mundo que le rodea son la datura, el peyote y un tipo de hongos de la familia Psilocybe. Para don Juan, la datura es una fuerza femenina que suele mostrarse imprevisible y violenta. Por el contrario, el hongo es masculino, amable y previsible. El tercero de la familia, el peyote, al que denomina mezcalito, es un ser superior que guía al neófito de forma muy sutil por la vía del conocimiento de los misterios. Esta técnica de utilizar las plantas psicotrópicas por parte del sabio brujo yaqui serviría para fomentar en un amplio sector de los lectores la falsa creencia de que es imprescindible el uso de sustancias alucinógenas si se quiere acceder a otras realidades. De acuerdo y de hecho, la época en que se publicó las enseñanzas de don Juan no podía ser más propicia para una interpretación de esta índole. Pero, como el propio don Juan aclarará más tarde, el uso del peyote y el resto de las drogas sirve nada más que en un primer estadio, ya que el individuo ha de adentrarse en el mundo del brujo por sí solo. Este mundo del brujo difiere sustancialmente del nuestro, o, para ser más exactos, de nuestra manera de interpretarlo. El individuo ordinario, es decir, la práctica totalidad de nosotros, ve el mundo como algo que está ahí afuera, alejado de nosotros, separados por la barrera infranqueable de nuestra individualidad.
En el momento de observar el mundo siempre hay, en nuestro interior, una razón que se ve alimentada por los ojos. Alguien que ve algo, un sujeto y un objeto. Por eso, precisamente, nos pasamos la vida elaborando lo que denominamos realidad. El brujo, por el contrario, se siente totalmente inmerso en el mundo. Él se funde con él, en ese mundo, sin elaboraciones, sin interpretaciones y sin rupturas. Puede hablar con los animales y con las plantas, porque él es también planta y animal. En definitiva, le sucede lo mismo que al místico de todas las tradiciones. ¿No hablaba acaso con los pájaros y los lobos el hermano Francisco de Asís? En este primer libro, Castaneda, el lector queda sorprendido también ante el paralelismo que tienen las enseñanzas impartidas por Don Juan con el taoísmo, el zen, el yoga y otras filosofías y líneas de pensamiento pertenecientes a la que se podrían llamar vías de liberación. Pero a poco que analicemos semejantes coincidencias, nos daremos de que son inevitables.